yo siempre tengo un sesgo fisiopatológico. Entonces, para entrar a hablar de hipertensión y daño renal, me gustaría un poco ver a muy vuelo de pájaro los mecanismos fisiopatológicos que promueven daño renal en hipertensión arterial. Y hay factores genéticos, y nosotros vemos que hay familias de pacientes que desarrollan insuficiencia renal y otros que con las mismas cifras de presión arterial no lo hacen. Factores genéticos, y la hipertensión va a tener un efecto hemodinámico que va a activar a sistemas neuromorales. Y estos sistemas neuromorales son fundamentalmente el sistema renina-angiotensina, que va a tener efectos hemodinámicos de reducción del flujo sanguíneo renal, de la tasa de filtración glomerular y activación de otros sistemas humorales como el sistema de la endotelina. Pero todo está interrelacionado, hay un crosstalk muy estrecho. Y el sistema renina-angiotensina va a activar el estrés oxidativo, aumentar la producción de especies reactivas de oxígeno, lo cual lleva a una disminución de la biodisponibilidad de óxido nítrico, formación de peróxido de nitrito, nitrosilación de las proteínas, de las lipoproteínas, activación de factores de crecimiento, disfunción endotelial, hipertensión glomerular. Todo esto lleva a un círculo de retroalimentación positiva que termina en gloméruloesclerosis y fibrosis túbulo intersticial con daño renal. Entonces vemos que los mecanismos promotores de daño renal en hipertensión arterial son variados, complejos e interrelacionados entre sí. Vamos a ver qué efecto tiene el sistema nervioso simpático. Yo creo que esto tenemos que siempre recordarlo. Los pacientes con deterioro de la función renal por isquemia renal, aumento de la concentración de adenosina, tienen un aumento de las señales aferentes simpáticas. Y este aumento de las señales aferentes simpáticas se integran en el sistema nervioso central. Y en el sistema nervioso central también hay una disregulación del óxido nítrico, disminución de la sintasa de óxido nítrico, lo cual hace que aumente el flujo simpático eferente. Los pacientes con insuficiencia renal tienen aumento del tono simpático. Este aumento del tono simpático va a actuar sobre toda la economía, sobre el riñón reteniendo sodio, con hipervolemia, con expansión del volumen intravascular, con activación del sistema renina-angiotensina, pero actúa sobre otros órganos y por eso veremos que el deterioro de la función renal es un importantísimo predictor de enfermedad cardiovascular. Con esta introducción de los mecanismos fisiopatológicos básicos, voy a pasar al siguiente aspecto. ¿Cuál es la clínica? ¿Por qué la hipertensión arterial en el renal es un problema mayor? Primero, veamos, aquí están los diferentes estadios de falla renal, que todos tienen que ver con disminución de la filtración glomerular. Ustedes van a ver en las barras azules los que son verdaderos hipertensos resistentes y van a ver que a medida que se deteriora la función por caída de la filtración glomerular, la hipertensión resistente en los renales aumenta su prevalencia. Tratar hipertensión arterial en pacientes con deterioro de la función renal es difícil por todos los mecanismos y esto tiene un impacto en mortalidad cardiovascular. Ya el doctor Wyss nos había hablado de las anormalidades en la variabilidad de la presión arterial. Y veamos ustedes las anormalidades en pacientes con enfermedad renal crónica del patrón de presión arterial en monitoreo ambulatorio de presión. Miren, aquí tienen ustedes los non-dippers y los risers, como ya nos había hablado el doctor Wyss, y a medida que deterioramos la función renal, nuestra condición de non-dipper aumenta sustancialmente. El comportamiento nocturno de la hipertensión arterial está importantemente alterado en los pacientes renales crónicos.
Incluso, miren los risers, los que no solamente que no bajan, sino que suben la presión arterial en la noche, aumentan a medida que la depuración de creatinina disminuye. ¿Qué impacto tiene esto? Aquí tienen ustedes la relación nocturna-diurna de la presión arterial y está dividido en porcentaje. Mientras más alta sea mi presión nocturna, mayor posibilidad tengo de evolucionar a enfermedad renal terminal. De manera que el comportamiento nocturno de la presión arterial es importante en el daño a órgano blanco y los renales crónicos lo tienen alterado. Miren ustedes la variabilidad de la presión, el riesgo cardiovascular, y esto ya fue bastante comentado previamente. En la variabilidad de la presión arterial, que tiene que ver con hipertonía simpática, con disminución de los reflejos arteriales cardiopulmonares, nosotros tenemos esta variabilidad de la presión arterial en el corto plazo de 24 horas y esto nos lleva a daño a órgano blanco y en lo referente a esta conversación a progresión a enfermedad renal terminal. De manera que este comportamiento de la presión arterial nocturna tiene un impacto en función renal. Veamos cómo se comportan este grupo de japoneses con enfermedad renal crónica. Y yo voy a resaltar este cuadro por razones de tiempo. El 30.9% de ese grupo de hipertensos con deterioro de la función renal tenían hipertensión enmascarada. La hipertensión enmascarada es cuando el paciente en su consultorio tiene presión normal y fuera de su consultorio, ya sea por determinación de mapa o por determinación domiciliaria, es hipertenso. ¿Y cuál es el impacto que tiene esto? Aquí miren ustedes los que tienen hipertensión sostenida y riesgo de llegar a enfermedad renal terminal, la diferencia significativa con los que tienen hipertensión de mandiles blancos. Pero cuando nosotros vemos hipertensión enmascarada y proporción de pacientes que sobreviven en pacientes con enfermedad renal, van a ver que los pacientes con hipertensión enmascarada tienen un comportamiento similar al de los pacientes con hipertensión sostenida. Conclusión, lo que nos decía Fernando Wyss, en hipertensos con deterioro de la función renal hay que ser muy cuidadoso porque se nos puede ir un porcentaje importante de hipertensos enmascarados que van a tener un impacto en lo que tiene que ver con función renal. ¿Y qué pasa en los pacientes renales crónicos o con deterioro de la función renal en la elevación matutina de la presión? Ya veíamos que los accidentes cerebrovasculares, los infartos del miocardio, son más frecuentes en las primeras horas de la mañana. Y vean lo que sucede en la incidencia de enfermedad renal crónica de acuerdo a los cuartiles de elevación matutina de presión. Mientras más alta o mayor sea mi elevación de presión en las primeras 2 horas de estar despierto, mayor posibilidad de que yo progrese a enfermedad renal terminal. Entonces, vemos como todos estos factores y estas peculiaridades de la hipertensión arterial en pacientes que tienen disminución de la filtración glomerular son de gran importancia. Y aquí miren la comparación de marcadores de daño subclínico vascular y renal entre participantes que tienen hipertensión de mandiles blancos, hipertensión enmascarada, hipertensión sostenida y grupos controles. Y aquí veamos los tratados. Los que tienen hipertensión enmascarada, 30% de los pacientes con deterioro de la función renal tienen hipertensión enmascarada. ¿Qué pasa con la velocidad de onda de pulso? Parámetro de rigidez vascular está aumentado. ¿Qué pasa con cistatina C, marcador de función renal? Está alterado. ¿Y qué pasa con la relación albúmina-creatinina urinaria, marcador de daño renal? Está alterado. O sea, definitivamente la hipertensión enmascarada tiene una importancia en daño a órgano blanco y daño a órgano blanco renal en este caso. Ahora, rigidez arterial.
cada vez sabemos que la rigidez arterial tiene que ver con daño a órgano blanco. Los hombres son tan viejos como tan viejas sean sus arterias. Y veamos cuál es el efecto que tiene la enfermedad renal crónica en rigidez arterial. A través de las alteraciones en el metabolismo del calcio y del fósforo, el estrés oxidativo mencionado y la disfunción endotelial promueve calcificación vascular, hipertrofia de las células musculares lisas, aterosclerosis y rigidez arterial. De manera que si yo tengo una depuración de creatinina de menos de 60, voy a tener rigidez vascular y voy a tener un envejecimiento arterial de la macrocirculación prematuro. ¿Y qué efecto tiene esto? Miren aquí una arteria aorta elástica, como aquí está la presión sistólica, la diastólica, y a medida que nos alejamos, miren cómo la presión ya a nivel del glomérulo está dampeada, atenuada, los vasos rectos. En cambio, ¿qué sucede en la aorta cuando la aorta está rígida? El riñón es un órgano que tiene un alto flujo sanguíneo y una baja resistencia, de manera que toda la cabeza de presión que se transmite de la macrocirculación llega directamente a la microcirculación renal. Y miren cómo los pacientes que tienen rigidez, como son los renales crónicos, tienen esta increíble pulsatilidad. Miren el índice de pulsatilidad, la diferencia entre sistólica y diastólica. Y cómo ese índice de pulsatilidad, por la disminución de la resistencia vascular y el alto flujo, ese índice de pulsatilidad se transmite directamente al glomérulo, lo cual promueve glomeruloesclerosis y deterioro de la función renal. Y aquí tienen los mecanismos hipotéticos del daño microvascular renal inducido por esta rigidez vascular. Aquí el aumento de la presión de pulso central por la rigidez aumentada, la disminución de la respuesta miogénica de la microcirculación renal, lo cual hace que aumente la pulsatilidad renal, que aumente el estrés de rozamiento, que promueva disfunción endotelial, albuminuria, insuficiencia renal y enfermedad cardiovascular. Y por otro lado, esta pulsación de presión aumentada por la rigidez aumenta el estrés tensil y produce hiperfiltración glomerular. Rigidez vascular transmitida al glomérulo igual glomeruloesclerosis y deterioro de la función renal. Vamos a hablar un poco de lo que el doctor Weiss nos hablaba de, veamos presiones. Aquí tienen en más oscuro los pacientes con proteinuria, en blanco los que no la tienen, y aquí en sextiles los niveles de presión arterial. Miren que ya a niveles de 134 ya empieza el deterioro de la función renal. Entonces, hay evidencias de que 130 es el punto de corte en pacientes que ya tienen un compromiso renal. Y esto lo vemos igualmente acá en la de progresión a enfermedad renal en estos pacientes. Pero ¿qué sucede? ¿De qué mueren los pacientes con deterioro de la función renal e hipertensión? ¿Mueren de problemas renales? No. Mueren de aumento de las complicaciones cardiovasculares por todos los mecanismos fisiopatológicos previamente explicados. Aquí tienen ustedes la posibilidad de morir por cualquier causa. Si yo tengo más de 60 mililitros por minuto de depuración, es mucho menor que si yo tengo depuraciones menores. La posibilidad de tener una enfermedad cardiovascular aumenta con deterioros por debajo de 60 mililitros, así como también la de hospitalizarme. De manera que si bien es cierto que estos pacientes deterioran su función renal, se mueren de las complicaciones cardiovasculares. ¿Y cuál es el vínculo que nos explica esta asociación? Aquí tienen la disminución de la tasa de filtración, retención de toxinas, estrés oxidativo, oxidación de proteínas y lipoproteínas, estimulación macrofágica, inflamación, y ellos tienen una aterosclerosis acelerada.
Como resultado de la expansión de volumen y la sobrecarga de presión, disfunción ventricular izquierda. Como resultado de la alteración en la regulación del calcio y del fósforo y del fenotipo de las células musculares lisas, arterioesclerosis, que es diferente, y por último, muerte por falla cardíaca. Entonces, no solamente que la hipertensión daña al riñón, sino que el riñón promueve desarrollo de hipertensión, hipertensión resistente y aumento de la mortalidad cardiovascular. Ya para ir terminando, una condición que cada vez más creo que debemos de darle importancia, que es la apnea obstructiva del sueño. Miren cuál es el impacto que tiene la apnea obstructiva del sueño en el desarrollo de enfermedad renal crónica. Aquí tienen la apnea obstructiva, la hipoxia intermitente, esa hipoxia, estrés oxidativo, inflamación, disfunción endotelial, proteinuria y disminución de la filtración glomerular. Y los despertares, con toda la elevación simpática, aumento de la activación del RAS, del sistema nervioso simpático, promueve hipertensión, fibrosis e hiperfiltración glomerular, proteinuria y disminución de la tasa. De manera que vamos viendo cómo estos pacientes, cómo hay múltiples mecanismos que convergen en un punto final que es daño de la función renal. Esta publicación con respecto a la enfermedad renal crónica y riesgo cardiovascular, miren, aquí tienen ustedes el riesgo de mortalidad cardiovascular y aquí la tasa de filtración glomerular. Cuando yo bajo de 60, miren cómo la posibilidad de morir por razones cardiovasculares aumenta. Y cuando yo tengo mi cociente albúmina-creatinina que sube, mi probabilidad de morir por causas cardiovasculares. La asociación está mecanicísticamente demostrada, epidemiológicamente demostrada. Y este es un estudio que me pareció muy interesante con respecto a la función renal y muerte súbita, una forma de morir, pero en un estudio comunitario. Este no es un estudio en pacientes con falla cardíaca, enfermedad coronaria, no. Comunitario. Y van a ver qué efecto tiene el deterioro de la función renal. Aquí tienen la evaluación de la filtración glomerular por las fórmulas basándonos en creatinina, en cistatina y en la combinación. Y ustedes verán que a medida que las fórmulas van dando tasas de filtración glomerular de menos de 60, la posibilidad de tener una muerte súbita, muerte eléctrica, aumenta. O sea, los pacientes con menos de 60 mililitros minuto se mueren del corazón más que de progresión de la enfermedad renal y lo hacen por un proceso de aceleración de su aterosclerosis, infarto del miocardio, falla cardíaca, pero también muerte súbita. Eso es básicamente lo que quería conversar con ustedes en estos 20 minutos con respecto a la hipertensión arterial y el daño renal y su relación con las enfermedades cardiovasculares. Gracias por su atención. Patológicos que promueven daño renal en hipertensión arterial. Y hay factores genéticos, y nosotros vemos que hay familias de pacientes que desarrollan insuficiencia renal y otros que con las mismas cifras de presión arterial no lo hacen. Factores genéticos, y la hipertensión va a tener una oscilación de las proteínas, de las lipoproteínas, activación de factores de crecimiento, disfunción endotelial, hipertensión glomerular. Todo esto lleva a un círculo de retroalimentación positiva que termina en glomeruloesclerosis y fibrosis túbulo-intersticial. Yo siempre tengo un sesgo fisiopatológico, entonces,
Para entrar a hablar de hipertensión y daño renal, me gustaría un poco ver a muy vuelo de pájaro los mecanismos para el sistema de la endotelina. Pero todo está interrelacionado, hay un crosstalk muy estrecho y el sistema renina-angiotensina va a activar el estrés oxidativo, aumentar la producción de especies reactivas de oxígeno, lo cual lleva a una disminución de la biodisponibilidad de óxido nítrico, formación de peróxido de nitrito, ni efecto hemodinámico que va a activar a sistemas neuromorales. Y estos sistemas neuromorales son fundamentalmente el sistema renina-angiotensina, que va a tener efectos hemodinámicos de reducción del flujo sanguíneo renal, de la tasa de filtración glomerular y activación de otros sistemas humorales como